Hola gente, ¿qué tal? Hoy les traigo el unboxing de estos audífonos Skullcandy, los G Plus, que vienen a ser la segunda generación de los Jeep Wireless. Así que vamos a hacer el unboxing, vamos a darles algunas primeras impresiones, ya que vengo usando estos audífonos un tiempo. Así que vamos con el video. Listo gente, antes de hacer el unboxing quiero decirles que estos audífonos me costaron 100 soles, aproximadamente 29 dólares. Pero me vino con esta, no sé cómo decirle, cartuchera, bolsita, canguro, como ustedes lo llaman en su país, de Skullcandy también. Vamos a darle un vistazo para que tengan la idea más o menos de cómo es. Aquí viene un bolsillo, un compartimento también, no sé, para poner el celular, me parece que es esto porque viene bien acolchonadito. Y otro compartimento que tiene un bolsillo aquí, elástico, y aquí uno con cierre. ¿Ok? Así que esta bolsita vino junto con los audífonos y más o menos me costó unos 100 soles o 29 dólares, como ya les decía. Mayormente yo compro los audífonos Skullcandy con combos. O sea, por ejemplo, los in-wireless los compré con un chullo de Skullcandy, o gorrito de tela, de lana, como ustedes lo llamen. Igualmente los Smoking Bass los compré con una mochila también de Skullcandy. Así que cuando tengan la opción, es bueno, por el precio me parece una muy buena opción, porque he buscado los audífonos solos y por ejemplo hay una diferencia de 3 dólares por decirles, o sea, solo los audífonos. O sea, los audífonos están, yo los he encontrado más o menos 89 soles, para diferencia de 100 soles más la bolsita. Me parecía mejor el combo, así que los compré en una tienda por departamento. Así que ahí yo les doy ese consejo de que si pueden comprarlo mejor en combo, ahí verifiquen los precios, porque a veces también no sale muy a cuenta, ¿no? Bueno, comenzando con el unboxing, vamos a ver. Ojo, yo he visto unboxing de estos audífonos y algunas veces la cajita viene que se abre como un librito y atrás están los audífonos, obviamente, pero igual el contenido es lo mismo, solo lo que cambia es la caja. Ok, vamos a dejar la cajita ahí para que puedan ver algunas de sus características. Vamos a sacar los audífonos. Vamos a sacar los audífonos, que los vamos a ver al final, para ver todo lo que incluye. Ok, los audífonos los dejamos por aquí. Nos viene con repuestos de las almohadillas, con un cable de carga y con una guía de usuario. Ok, que también viene a ser la garantía. Ojo, una primera impresión que les puedo dar. Aquí en el manual, como pueden ver, ahí estoy poniéndoles el manual completo. Como pueden ver, no hay el doble tap o doble vez de tocar el botón del medio para comunicarse con el asistente de Google. Ok, o sea que me parece que estos audífonos no vienen, porque yo ya los he probado con un celular Xiaomi y con un celular Samsung, y ninguno de los dos responde, ok, al doble tap para comunicarse con el asistente de Google. Así que ya vayan viendo, ese es digamos un punto en contra, ¿no? Porque los in-wireless vienen con el botón para el asistente de Google. Bueno, parece que empezó a llover, así que disculparán el sonidito de la lluvia. Otra cosa, aquí viene también, como les decía, la garantía, que es por 2 años. Ok, ahí lo pueden ver. Bueno, esta es la guía de usuario, lo vamos a dejar por acá. Vamos a voltear la cajita, porque aquí nos viene el contenido, como ven. Ahí les voy a poner para que ustedes puedan ver. Ok, lo que contiene la caja son los audífonos, obviamente, los fijadores SML que están aquí, obviamente están puestos, me parece que son los M, porque los S, como ustedes ven, lo vamos a sacar de su bolsita, ok, para que puedan verlo. Espero que no comience la lluvia más fuerte, porque si no, no nos va a dejar hacer el video. Aquí pueden ver las almohadillas, o como aquí lo llaman los fijadores. Que aquí tenemos 3 tallas, que son los S, que vendrían a ser estos pequeños. Ok, estos son los L, que son los más grandes. Ahí vamos a ver si podemos enfocarlo, ahí nada más. Ok, y los M son los que están puestos, ok, porque me parecen más cómodos, y me parece también que vienen por defecto con esto. Y este es, como lo llaman acá, un clip de seguridad con la marca Skullcandy, obviamente, ahí lo pueden ver.
con la marca Skullcandy. Obviamente los audífonos, el cable de carga y la guía de usuario. Ok, ese es el contenido de la caja. Aquí pueden ver algunas de sus características, dándole importancia en que es resistente a las salpicaduras. Así que con estos audífonos pueden hacer un poco de deporte sin tener miedo de que el sudor los vayan a arruinar. ¿Y por qué les digo que son para deporte? Porque tienen estos que les coloca acá el nombre Skullcandy, que son geles de estabilidad, que son estos de acá, estos geles, ¿okay? Que se pueden sacar también y el audífono puede quedar así, como los Jeep de primera generación, no que estos ya vienen con este gel de estabilidad. Y otra cosa que también me gusta de estos audífonos es que el logo viene en alto relieve, como ustedes pueden ver, ahí lo pueden ver, el logo viene en alto relieve. Y me parece bonito, ¿no? Porque algunos vienen solo como que pintado y cosas así. Aquí está también en el gel también tiene su talla, que es, perdón, el lado, que es el left, y aquí el right. Igual también en el audífono, como pueden ver, aquí la R. No sé si puede apreciar ahí la R y acá también la R. Que entonces, en aspecto físico me parecen bonitos los audífonos. Vamos a ver ya en la práctica si este cable, porque me parece muy largo, sobre todo el del cuello, el que debería ser el cuello, me parece un poco largo. Ya vamos a hacer el video, si este video tiene mucho apoyo, vamos a hacer el video comparativo con el Link Wireless y vamos a ver si el tamaño son similares. Vamos a ver otras características de estos audífonos. Nos dice que tiene una duración de 6 horas de batería. Como les dije, también tiene micrófono. El micrófono está en esa parte donde está la botonera. Ok, la botonera también tiene botones, me parece que van a ser duraderos. Son de plástico, como pueden escuchar, son de plástico. Y aquí el micrófono, ahí como pueden ver el micrófono. Ok, y aquí la entrada para micro USB. Bueno, micro USB ya se está quedando muy a la antigua. Me parece que ya deberían de sacar con cargador tipo C, USB tipo C, pero bueno, ese detalle ya lo veremos más adelante. Ok, como pueden ver, eso sería el unboxing. Para finalizar vamos a dar las primeras impresiones de estos audífonos. Todo esto es lo que contiene la caja. En primer lugar, el diseño me parece muy bueno de estos audífonos. Como pueden ver, también tiene aquí en las almohadillas el logo de Skullcandy en alto relieve. Su funcionalidad con estos geles estabilizadores es muy buena, ya que se quedan muy bien fijados en el oído. Y si a ustedes no les gusta, bueno, lo pueden sacar, no hay problema, para que quede como si fuera un Jeep de primera generación. Pero con estas herramientas me parece que es mucho mejor la estabilidad que te da en el oído, mucha mejor fijación, y junto con su resistencia a las salpicaduras me parece una muy buena opción para los deportistas, ya que también es muy ligero, es muy ligero para llevarlo. Vamos a ver en la práctica si ya esas 6 horas que nos da aquí Skullcandy son las 6 horas que dura en verdad la batería, o si se acerca mucho a esas 6 horas. Esperemos que sí. A mí tampoco no me gusta escuchar la música a full volumen, pero vamos a ver cuánto es la verdadera duración promedio, ¿no? De un usuario promedio. Así que eso sería todo. Espero que le den like al video, que se suscriban a la cuenta de YouTube para seguir haciendo videos, tal vez un revisado más a profundidad con características más específicas de estos audífonos. Ustedes comenten de repente una comparativa junto con los Link Wireless, ya que son muy similares. Igual los compres también del mismo color, así que espero que apoyen este video para poder seguir produciendo más videos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.